Directo sobre heterosexualidad obligatoria y orientación sexual. Es el segundo intento porque se me ha quedado pilladísimo. Lo hacemos con las mujeres de Feminismo de Raíz Mendoza. Y estoy esperando a que entren. Perdón porque ha sido cosa de mi móvil y se ha caído todo. Lo siento, chicas. Sí, sí, ya hemos vuelto. Bueno, por suerte no habíamos hablado todavía casi nada, estábamos entrando, estábamos presentándonos, ahora nos volvemos a presentar y aquí no ha pasado nada. Sí, mi internet va medio bien. Siento a las que estabais que se ha caído. Gracias por volver con nosotras. A ver, espero que ahora vaya bien, porque he intentado yo ponerme el móvil por cable, pero parece ser que la conexión de cable tampoco me está yendo y es cuando se ha ido del todo. Hola, Pau. Em, Hola, Te vuelves a presentar, se vuelve a presentar Sofía y ya pasamos a los temas. Espero que no se nos corte. Si se me corta, tomad vosotras la palabra, ¿vale? Y que no pasa dale. nada, que aquí estamos las tres y no sabemos más o menos lo que íbamos a hablar. Así que, bueno, pues espero vuestra presentación. Yo, como os decía, bueno, a mí me conocéis, la mayoría creo, porque lo estamos haciendo desde mi cuenta. Soy Ananda Castaño y como decía antes, pues eh, me, me considero lesbiana desde los 14 15 años y entonces todo eso ha condicionado o desde ese prisma hago mi análisis feminista radical lésbico, ¿no? Pero como no es la situación de todo el mundo, aquí tenemos distintas visiones para abordar este análisis de la heterosexualidad que vamos a hacer. Y pues doy paso a Pau para que se presente. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Paola, ya como les comentaba en el otro intento, bueno, nos conocimos con Ananda por redes, porque estuve participando en el grupo de reflexión lésbica, y a Sofi la conocí hace varios años, después de un 8M, donde nos empezamos a radicalizar firme. Ella ya venía por ahí de un proceso de más tiempo. Y bueno, nos encontramos y empezamos a formar o conformar algo acá en Mendoza para las feministas radicales que quieran organizarse. Eh, Sofi. Soy Sofi de Mendoza, Argentina, y bueno, nada, feminista radical. Eh, Eso, muy feliz de estar acá compartiendo este espacio con ustedes y espero que no hayan problemas de conexión. En tal caso, por favor, nos escriben en los comentarios, así, bueno, no se pierde lo que hablamos. A ti se te corta de vez en cuando, Sofía. Así. ¿Se me traba? Pero muy poquito, así que Ay, chicas, bueno, cruzo los dedos. Bueno, como decía Nanda, nuestras experiencias como mujeres son muy distintas. Eh, la heterosexualidad, que es como un gran tema últimamente, parece, dentro del microambiente del feminismo radical, por lo menos, porque por fuera no se habla, eh, ha acabado de distintas maneras en cada una de nosotras. Por ejemplo, yo me consideré heterosexual toda mi vida, hoy tengo 24 años, y bueno, llegué al feminismo lésbico, a las propuestas del feminismo lésbico, como el lesbianismo político, porque hay muchísimas otras propuestas. Lean a las lesbianas radicales, leamos a las lesbianas radicales. Y bueno, eso, no descubrí no me descubrí lesbiana digamos, en mi desarrollo ni adolescente, ni por simplemente permitirme enamorarme de otra mujer, sino a partir de empezar a problematizar y de una gran toma de conciencia del daño que hacía la heterosexualidad y todas las instituciones que la rodean, además del coito, y bueno, tenía que terminar en los varones en sí. Y bueno, y me descubrí amando a otras mujeres en otros ámbitos que no tenían que ver con lo sexual por ahí. Pero bueno, creo que es algo que viene con lo otro, que tiene que ver con, no te vas a enamorar de alguien, enamorar, ¿no? O sea, estoy utilizando un término súper patriarcal, pero se entiende. O sea, un amor que no surge de un día para el otro, pero sí he visto, por ejemplo,
en mis relaciones con amigas, donde realmente llegábamos a niveles de conexión tan profundos y de realmente reconocernos valiosas una a la otra y hacernos el aguante, o sea, una expresión muy argentina, estar con nosotras y querernos un montón, y decía, bueno, pero si con mis amigas tengo estas experiencias de profundidad de sentirme que y siento que las quiero un montón, que es lo único, digamos, que acá no estaría para pensar que son relaciones lésbicas, y la parte sexual, y por eso por ahí Adrienne Rich habla del continuum lésbico, que seguramente la habrán escuchado a Nanda hablar un montón de veces, que tienen que ver con estas relaciones con mujeres que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y que tienen que ver con la construcción profunda y de encuentro genuino con la otra. Y bueno, por ahí empecé como mi caminito de cuestionamiento. Uy, a Sofía, justamente cuando Sigo quería que se le... escuchando. Ay, se te ha ido mucho, Sofía, y queríamos escucharte ahora. Yo las escucho bastante trabadas, no sé si soy yo o se escucha así en Sí, general, espero que sea solo yo de última y que bueno, si no me eres tú, escuchan a mí de Sofía, eres tú. última, pero se me traba bastante. Ay, Amora, eres tú, Sofía. No sé si tienes un lugar donde te llegue mejor la conexión. Ahora mismo parece que va bien. Si quieres hablar ahora. A ver, sí. Eh, Nosotras un poco queríamos tirar No, ya está, conceptos Sofía. básicos, pero a veces no se escucha. Bueno, me voy a otro lado, vamos a improvisar en otro lugar, porque si no, ¿qué va a Enciende hacer? la luz si puedes, que casi no te vemos. Sigan Bueno, hablando, chicas. va. Bueno, conforme esperamos a Sofi, podemos ir presentando los conceptos, la teoría que creíamos que era pues, fundamental para este proyecto, que es sobre la Qué tal me construcción escuchan de... ahí? ¿Aquí te escuchamos? Sí, 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 sí. Venga, pues preséntate, Sofi. Ay, qué bueno. De hecho, yo a ustedes las escucho mejor y eso me alegra un montón porque las escuchaba retrabadas. Solamente que tengo que improvisar acá algo para poner el celular. Pero bueno, no importa. Ya está. Bueno, a ver, ¿en qué estaba? Ya se me fue lo que estaba planteando, lo que Estaba, estaba diciendo. estaba contándonos, Pau, su recorrido hasta la existencia lésbica. Si quieres contar tú también el tuyo. La verdad que con tus lésbicas nos Sí, has contado ahí súper maravillosamente. ahí me acomodé. Bueno, yo empecé a radicalizarme un poco sola, diría, porque fue algo que descubrí casi por casualidad cuando empezaron a estar las primeras como disputas con el transactivismo y los discursos queer, y yo no conocía el feminismo lésbico, pero una cosa lleva a la otra siempre. El feminismo radical me llevó al feminismo lésbico porque el feminismo radical es lésbico en sí mismo, solo que yo quizás llegué un poco más tarde a esa parte porque como cualquier mujer heterosexual es un tema que te destruye en muchos casos, digamos, como es muy doloroso enfrentar la temática de la heterosexualidad obligatoria cuando estás tan adentro eh, y cuando has depositado tanto ahí, ¿no? Como sucede con un montón de cosas, solo que, por lo menos yo hablando desde mí, desde lo que he escuchado otras mujeres, el tema de la heterosexualidad cala mucho más profundo que otro tipo de instituciones patriarcales o por ahí cuestiones de la feminidad que son más superficiales, como abandonar la depilación. No es lo mismo abandonar la depilación que abandonar la heterosexualidad. Hay una diferencia abismal por ahí en tanto a lo que implica para una mujer, el desafío que implica para una mujer, eh, aunque claro está que cada vivencia es distinta y que no a todas se nos complica o se nos dificulta de la misma forma. Y yo un poco lo que me pasó fue que no me animaba, primero que no me animaba a tocar el tema,
porque sabía que no me iba a gustar lo que me iba a plantear, digamos, la postura crítica o la postura que cuestiona la heterosexualidad como régimen político. Y por otro lado, también me pasa algo que me parece que está interesante para pensarlo entre nosotras, que es que no me resultaba interesante lo que planteaba el feminismo lésbico. No me interesaba, no me llamaba la atención, porque de alguna manera yo entendía que como yo no era lesbiana, yo no tenía nada que llevarme de ahí, ¿no? Porque yo era heterosexual y esas eran cosas que hablaban las lesbianas sobre lesbianas por y para lesbianas. Y yo no tenía nada que hacer ahí ni nada que llevarme de ahí. Más que decir, bueno, ellas existen, tienen sus problemáticas específicas, las respeto y las banco. Que es como este discurso clásico que siempre se sostiene de, bueno, estamos las heterosexuales y las lesbianas también están por allá con sus problemáticas y nosotras siempre las vamos a apoyar. Fin, ¿me entendés? Como ahí termina todo. Y en realidad un poco yo como que a la fuerza o por accidente o un poco queriendo y no queriendo terminé Uy, se te, leyendo textos feministas. se te está cortando ¿Me bastante, trabo? Sofi. O se me- No puedo hacer nada porque estoy al lado del módem. ¿Se le ha cortado a Sofi o se me ha cortado a mí? Se le corta. Sí, sí. Yo veo que se les corta a ustedes, entonces no sé, que las chicas del chat nos digan. Sí, creo que se te ha cortado a ti, Sofi. Bueno, Ok, continúen ustedes. Yo las escucho perfecto, la Ari está. pues Hola, entonces Ari. sigue, que se me habrá cortado a mí. La oigo bien. Chicas, no soy yo, son ustedes las que se están cortando. Acá las chicas dicen que me escuchan bien. Estoy al lado del módem, así que no hay chance de que se me vuelva a cortar. O quiero creerlo. Bueno, redondeo la idea porque creo que la estaba haciendo muy larga. Pero un poco eso, a mí me daba desinterés y me daba miedo el tema del lesbianismo político y el tema del cuestionamiento de la heterosexualidad obligatoria. Y esto del desinterés y del miedo me parece que son dos factores que se repiten una y otra vez en las mujeres heterosexuales a la hora de enfrentar ese tema y creo que es clave para que todas lo tengamos en cuenta a la hora de pensar por qué, ¿no? ¿Por qué nos genera miedo y por qué nos genera desinterés? Que me parece que ahí vamos a ahondar un poquito más ahora. Yo hoy en día, después de un proceso muy duro, de mucho dolor, sí estoy como totalmente convencida, parada desde el feminismo radical, que es lésbico en sí mismo, pero digamos, desde el feminismo lésbico en sí, y no me llamo a mí misma lesbiana por una cuestión de que todavía tengo muchos resabios de la heterosexualidad encima y creo que es un proceso que tengo que hacer en relación a eso, pero me paro desde el feminismo lésbico y lo aplico a mi vida en tanto que hoy en día los vínculos que yo construyo y a los que yo me aboco son exclusivamente con mujeres y que por supuesto, he abandonado los vínculos con los varones, específicamente en lo que concierne a lo sexual, a lo afectivo, digamos, que es como lo más fuerte de la heterosexualidad. Y esto no es por mera casualidad, sino por una elección política, una coherencia política. Y por amor a mí misma y a las demás mujeres, porque creo que es lo que corresponde, digamos, como de alguna manera tiene coherencia absoluta con lo que el feminismo plantea y porque creo que es lo más lindo que hay, básicamente. O sea, al principio quizás una no lo entiende tanto, pero cuando empezás a sentirlo realmente en el cuerpo, eh, todo se va acomodando, pero es un proceso y al principio no lo vas a ver, tenés que dejar que el proceso vaya sucediendo y vas a empezar a entender un montón de cosas. Y me hubiese gustado mucho que eso me lo digan en su momento cuando yo todavía estaba un poco desorientada con todo esto. Yo estaba deseando teneros en un directo, o sea, y que Sofi diga esto que acaba de decir. Y bueno, yo retomando lo que estabas diciendo, quiero empezar pues esta parte teórica de la que estábamos hablando, ¿no? Bueno, lo que tú dices que todavía no te llaman lesbiana, bueno, yo
No me quiero meter en el análisis del feminismo lésbico ahí profundo ni nada, pero yo diría que tú estás abrazando tu continuum lésbico y a lo mejor podemos decir que Paola ya se está situando en una existencia lésbica porque lo tiene ya bastante más abrazado. Pero No entiendo, nunca me ha pasado esto. El directo más interesante que hago. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya está. ¿No? Hemos vuelto. Para que vayáis a sí, no, sí, Lorena, ¿no? No os vayáis. Bueno, al baño podéis ir, que el móvil se lleva igual. Lo que estaba diciendo es. No, quería retomar lo que tú decías de que veías como que era otra cosa. Las lesbianas eran esas, ¿no? Las lesbianas para empezar a introducir lo que es la construcción del concepto de orientación sexual, que precisamente sirve para hacer una otredad a las lesbianas, para dividirnos a las mujeres entre lesbianas que tenemos acceso a esta realidad tan distinta políticamente a la que quiere el patriarcado para las mujeres y a las heterosexuales que están pues situándose en esa institución que es la heterosexualidad, que después también vamos a explicar, que es muy funcional, no es funcional, es clave, incluso podríamos decir que es necesaria para que se mantenga el patriarcado. Entonces, podemos ir hablando un poco de ese concepto de orientación sexual que es, yo tengo un ensayo que, bueno, ya lo sabéis vosotras y creo que muchas de las que están aquí, que porque soy muy pesada, que se llama El mito de la orientación sexual. Y, o sea, las ideas son ideas del feminismo lésbico, el que no es una esencia, el que sirve para separarnos a las mujeres. Lo que pasa es que este concepto de la orientación sexual que tenemos tan normalizado y que utilizamos y todas tenemos interiorizado como que sí, todas tenemos una orientación sexual y ahora hay que descubrirla y es como esa aventura que vamos a vivir toda nuestra vida que a algunas lesbianas nos raya la cabeza porque evidentemente estamos súper condicionadas por la heterosexualidad obligatoria y nos han metido el condicionamiento para amar a los hombres y para subordinarnos a ellos y para sentirnos mal amando a las mujeres, a todas, ¿no? Y para desvalorizarnos. Entonces, este concepto de la orientación sexual es reciente. Es reciente y está promovido por narrativas patriarcales para mantener esto, para que no se vea que las mujeres nos amemos entre nosotras como una elección, una dirección de nuestra vida válida, ¿no? Sino que es algo que simplemente si te ha tocado en la lotería la suerte, que también es la desgracia, ¿no? Que es el doble discurso ahí, de ser lesbiana, de que te pasa algo, eres otro tipo de mujer, tienes un cambio ahí, una mutación genética que te hace que es que tú no venías para tener tus propios hijos, sino para cuidarlos de otras, esa narrativa está por ahí. Y tantas otras narrativas, eres absolutamente distinta a una mujer heterosexual que evidentemente es que ella ama a los hombres y está ahí su plenitud, como tú decías, ¿no? O sea, es el problema de, yo con lo que tú decías, Sofi, de lo doloroso que es para las mujeres, yo lo asocio a
que está relacionado con esa felicidad del amor romántico y con el placer sexual, que parece ser que decir que renunciemos a, no que renunciemos, es que no es una renuncia la elección esta, sino que vayamos hacia el amor a las mujeres y nos olvidemos de los hombres, que también sabemos que cuando elegimos estar con hombres, elegimos estar con el opresor y todos los riesgos que eso tiene. Lo que nos hacen es creer que solamente estando ahí es donde vamos a poder encontrar esa felicidad que nos promete el amor romántico, el príncipe azul y la satisfacción sexual. Entonces muchas mujeres se pelean por estar ahí. ¿No me escucháis? Yo sí. A ¿Me pausa. escuchan ustedes? No les escucho ¿Sí? nada. ¿Sí? ¿No? Yo sí. No les escucho, Yo así sí. que salgo y me meto. Vale. Sí, vete. Vale. Si se va ella no pasa nada. Si me voy yo se apaga el vídeo. Em, bueno, Sofi, no sé si, No, igual yo sí escucho bien. vale, no sé si quieres hacernos tú algún comentario sobre el concepto de orientación sexual o si quieres que pasemos más a la institución de la heterosexualidad, porque son conceptos que... bueno, yo creo que al final no he dicho que este es el concepto que se utiliza ahora, o sea que este es como lo más moderno que tenemos, la conceptualización del patriarcado que nos ha repartido esa propaganda, esa idea, ese concepto, que todas nos lo quedemos, igual que la nueva de identidad de género, ¿no? Antes repartieron orientación sexual y es súper funcional a todas sus narrativas para tenernos atadas a esa institución que es la heterosexualidad. Sí, a mí me parece que el tema de... A ver si la Pau nos ve bien. Sí. Bueno, genial. Hablar de orientación sexual me parece clave porque cuando una recién empieza a escuchar los planteos del feminismo lésbico radical, no entendés, porque cuando te hablan de orientación sexual, una ya tiene una preconcepción de lo que es la orientación sexual, que es la preconcepción que tiene que ver con las narrativas patriarcales sobre una esencia con la que una nace y además como que un poco esta cuestión biologista de asociar que el macho y la hembra son complementarios, entonces es por eso que la mayoría de las personas son heterosexuales, porque hay algo biológico, natural, esencial, algo que viene de nacimiento, casi como instintivo, que hace que hombres y mujeres se atraigan entre sí y elijan formar una familia o tener relaciones coitales, porque ni siquiera son sexuales, yo no puedo llamarles sexuales, son relaciones coitales, relaciones de jerarquía en donde existe una eyaculación masculina, a lo que le llamamos tener sexo, digamos, que para mí es como muy lamentable decirle a ese acto, decirle como que es algo sexual, que lo es para ellos, pero yo creo que en nosotras queda muy chico Uy, ese. ¿Se trabó? No, no. A ver qué dicen. Bueno, nadie dice nada en los comentarios, así que calculo que todavía me escuchan. yo, Eh, a mí se me ha ido un ratito, Sofi. bueno, va a estar así, parece. Ya está. Vamos a tener que hacer lo que se puede con lo que hay. Bueno, estaba diciendo lo de la orientación sexual, que me parece que justamente hay que tener la posibilidad, tenemos que abrirnos a la posibilidad de cuestionarlo. Yo creo que muchas veces desde el feminismo lésbico no existe quizás una forma de transmitir las cosas que sea realmente comprensible, también porque, bueno, no es fácil, no es para nada fácil, y por otro lado, porque es difícil poder transmitirle algo
quizás a las mujeres heterosexuales cuando una no sabe lo que es estar en la heterosexualidad y vivirse en la heterosexualidad, en donde vos realmente sentís deseo sexual, romántico, amoroso, afectivo por los hombres. Eso realmente existe, realmente vos lo sentís y realmente a vos te genera una satisfacción muy grande. Entonces es como que creo yo que ahí hay un desafío en tanto a cómo se comunica el mensaje, y creo que las que hemos estado muy inmersas en la heterosexualidad vamos a saber mejor por ahí comunicarlo o expresarlo a otras mujeres, porque sabemos lo que fue en su momento recibirlo también, y a mí lo que me pasó fue que yo lo primero que hice fue decir, discúlpame, pero a mí me gustan porque yo lo siento en la carne, lo siento adentro mío y es real. Y claro que es real, pero que sea real no significa que sea algo natural, instintivo y que esté todo bien, ¿me entendés? Porque muchas veces en este sistema patriarcal lo que las mujeres aprendemos y lo que las mujeres asociamos con el placer suele ser aquello que nos destruye de alguna manera. Creo que Andrea Dworkin habla mucho de esto. El masoquismo femenino es algo en lo que se nos adoctrina a las mujeres, y parte de ese masoquismo femenino no es solamente sentirme bien porque tengo las piernas suavecitas después de haberme arrancado los pelos, sino que también es sentirme bien cada vez que me acuesto con un tipo o cada vez que un tipo me demuestra que siente atracción hacia mí o me da su validación, o lo que sea. Entonces, la orientación sexual en ese sentido tiene mucha relación con esto, porque no es que vos no es que a vos te estemos diciendo, mira, en realidad la heterosexualidad es algo que a vos te impusieron, no, a vos no te gustan los hombres, vos en realidad eso que vos crees que te gustan los hombres es mentira. A veces sí, pero a veces no, a veces realmente te gustan los hombres, no es mentira, sí es algo que sucede, pero que sea algo real no significa que sea algo a lo que vos tengas que estar condenada y tengas por qué responder, digamos, ¿no? Que eso fue lo que a mí me hizo caer la ficha y lo que a mí me hizo de una vez por todas, digamos, terminar ese círculo vicioso de saber que hay algo ahí que me lastima, pero que no lo puedo dejar porque, uy, mirá, mi cuerpito solo va hacia allá. Es que yo no tengo por qué resignarme, digo, yo no tengo por qué resignarme por eso. Va a ser doloroso y va a ser duro, pero mucho más duro es resignarse a algo, digamos, porque simplemente te genera placer. Esto se puede asociar a todo, se puede asociar al BDSM. Al patriarcado, Sofi. No te resignas a cualquier cosa. Te resignas a quedarte en el patriarcado. Comparable porque en el tema de la heterosexualidad es mucho peor y es mucho más difícil de ver. O sea, es aún peor y aún más difícil de ver. No es como decir la depilación, que es como, bueno, es dolorosa porque te arrancas los pelos literal y te duele, pero después te ves las piernas suavecitas y te encanta. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura misógina, pedófila, que la piel que se parece a la de una niña en las mujeres sienta bien y se ve linda y se siente linda. Digamos, ese análisis lo podemos hacer todas, nos depilemos o no, es mucho más fácil hacerlo, pero en cuanto a que te gusten o no los hombres, o que elijas o no estar con hombres, ahí se complica más, y me parece que esa es la vueltita que hay que darle y el desafío que tenemos las mujeres, las heterosexuales ni hablar, y que es muy grande el coraje que hay que tener, y podemos hacerlo, claro que podemos, si no, no estaríamos acá. Se me corta un... Creo que va, ¿se me escucha bien? Paola, ¿tú quieres agregar? Si se corta un poco. Sí, es que a mí se me ha perdido una parte de Sofi. No las escucho otra vez. Ay, no escuchas nada. Ay, ¡Wow! chicas. Ay, bueno, pues sal Me salgo de nuevo. y vuelves a entrar. Ah, qué horrible, no sé qué Bueno, pasa, Pau. Bueno, pues cuando venga Pau, a ver qué nos puede contar ella,
Bueno, yo es que, yo qué sé, Sofi, tú sabes, yo siempre hago la analogía del BDSM para lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pero es que ya esto es hablar de feminismo. Quien sepa un poquito de feminismo ve que atarse al opresor, pues tiene 10.000 consecuencias, ¿no? Y entonces al final es como por esa idea de no concebirte o de ese poquito placer que después, como tú decías, ¿no? El coito está más que analizado por mujeres heterosexuales, ¿no? No es tan placentero. O sea, es lo que me decís, pero yo no lo conozco. Yo no sé lo que es. Yo, es lo que decía, yo no puedo decir. Pero después, Me alegro por vos. ese poquito placer te ata a el opresor y a todas sus instituciones, que como tú decías, siempre está ahí todas las narrativas que nos han metido de la familia, de absolutamente todo, de la pareja, de la vivencia que tienes que tener y de la validez que te da la mirada masculina, la aprobación, pues, entonces todo eso te ata. Y yo quiero ahora escuchar a Pau porque eso, creo que he contado eso en 20 directos y ahora quiero escuchar a Pau. Bueno, cruzo los dedos también. A mí me gusta pensar la heterosexualidad como un principio organizador de las relaciones sociales. O sea, es como el núcleo, es lo central. Sí, es un régimen político y es una de las tantas instituciones, pero es la central que entrelaza todas las otras y las amontona para mantenerte en ese círculo opresivo, digamos. Entonces, si somos feministas, y si somos feministas radicales claramente, tenemos que cuestionarnos todas estas instituciones. O sea, corremos peligro cuando reivindicamos una de las instituciones patriarcales. Nos estamos desradicalizando totalmente. Reivindicando una de las instituciones, no, chicas, o sea, no es por ahí. Entonces, si entendemos la heterosexualidad como el principio regulador, como esta institución, cuestionémosla, o sea, ¿es realmente la elección mayoritaria de todas las mujeres o realmente no es casual, digamos, no nace un repollo que a todas nos sintamos esencialmente atraídas hacia los hombres? O sea, a partir de eso es de la manera en que nos separan de las amigas, nos hacen conformar el matrimonio, otra institución, la familia, otra institución, y así te van nucleando y haciendo como contactos con todas las otras, y así se conforma el sistema y se sostiene. O sea, si realmente queremos hacerlo trastabillar, bueno, ahí está estas propuestas del lesbianismo político, por ejemplo, que como les decía, es una de las tantas que tienen el feminismo lésbico. No es quedarse con eso, es lo que más se escucha porque, bueno, las mujeres necesitamos desheterosexualizarnos. Y bueno, y hablamos también nosotras de la importancia de que nos escuchen mujeres que no son heterosexuales también, o que no se han considerado heterosexuales, y eso nos puedes contar vos mejor, Ananda, porque bueno, nos resulta también doloroso ver a tantísimas mujeres que amamos sufriendo tanto, ¿no? Pues sí, la verdad es que la experiencia de tener esa intuición, que en parte también es la que te hace, eh, no sé si es, yo creo que siempre está ahí un poco además de contrastar, ¿no? O sea, amas a las mujeres en sí porque, wow, todo lo que te aportan, ¿no? Pero también en gran parte te aportan porque te entienden, ¿no? Porque te pueden entender y ver eso también tiene que ver con ver a quien no te entiende que son ellos, ¿no? Y no es que solo que no te entiendan, sino todas las opresiones que están ejerciendo sobre ti. Y cuando tú ves que tú, una relación de comunicación, de crecimiento, y no estoy hablando de una relación de pareja, porque imaginaos, en mi adolescencia, desde eso hace ya hace bastantes años de mi adolescencia, más de una década, no estaba tan aceptado para nada ser lesbiana, ¿no? Gay más, pero lesbiana. Y pues no era una cosa habitual que con 15 años tuvieras pareja. Yo tuve una muy poco tiempo. eh, bueno, 6 meses, no sé cuánto tiempo, pero bueno. Y no tenía relaciones cuando veía a mis amigas y sin embargo tenía muy buena relación con ellas, relación de crecimiento, relación de nutrición y yo me enamoraba de algunas de ellas, ¿no? Y no me correspondían, pero no importaba, aún así nuestra relación era muchísimo más nutritiva que las que ellas tenían con muchos hombres a su alrededor
y que yo veía que les hacía daño, ¿no? O sea, y no hablo solamente de las mujeres de las que me enamoraba, sino en general las mujeres con las que tenía relación. Y me contaban unas prácticas sexuales y, y no sé, y un estar detrás de ellos y unas cosas que para mí eran alienantes siempre y que eso se ha ido perpetuando, esa experiencia de las mujeres a mi alrededor metiéndose en la boca del lobo una y otra vez, aún sabiendo, y los hombres no tratándolas bien, evidentemente, y como lesbiana, pues al final te dicen, odias a los hombres, y yo decía, es que yo no odio a los hombres, es que a mí me daban muy igual, pero cuando ellas me hablaban de ellos, de verdad, como yo sufría, a mí no me gustaba nada y la verdad es que es frustrante eso, sí, sí, ver, o sea, tener tú esas intuiciones y conocer ese otro mundo, ¿no? Que hablaba María Lugones del World Traveling, el mundo de las lesbianas, ¿no? Que nada, nada tiene que ver con mantenerse en la institución de la heterosexualidad que perpetuaba tantísima misoginia, tantísimo machismo y tanta reverencia al pene que lo usaban de arma y de aparato de humillación y me lo decían mis amigas y yo les decía, pero no lo veis, pero ¿cómo no lo veis? Y sí lo veían, pero estaba detrás toda esa narrativa motivacional, ¿no? De que la pareja es lo que te da estatus social, de que después viene lo más deseado, que es el matrimonio, los hijos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y es lo que decía Sofía antes, un poco de la heterosexualidad, el biologismo de la heterosexualidad, ¿no? Asociar la sexualidad o incluso ya todas tus relaciones, ¿no? La manera de relacionarte, los vínculos que vas a crear y los, no sé, los modos de vida que vas a hacer a la reproducción. Esto solamente sirve al patriarcado. O sea, concebir la vida de las mujeres como destinada a la reproducción, perdonad que os diga, y la sexualidad atada a la reproducción es al final, pues volvernos a condicionar a la reproducción. Esto solo sirve a mantener el patriarcado, que es la ciudad de los hombres, la polis de los hombres, en las que nosotras estamos ahí de incubadoras y, bueno, pues de robot chacha, de ama de casa, y haciéndoles de comer y cuidándoles a los niños hasta que ellos los vayan indoctrinando en ser como ellos o pues ser otra incubadora que les cuide y les hace el robot del hogar más barato, ¿no? Las mujeres. Es verdad, y tenemos prohibido a las mujeres cuestionar esto que simula ser tan privado, que es la sexualidad, como decía Sofi, que es difícil llamarlo sexualidad al coito, hoy pensándolo desde esta perspectiva, pero muchas veces creí que era mi sexualidad y yo la vivía así, entonces, ¿cómo le vas a decir a una mujer que sintió y que vivió que eso no es así, que en realidad le hicieron creer que, por eso es importante lo que dice Sofi, no, vos tenés una respuesta sexual de excitación frente a eso. Ahora, eso no quita que no sea destructivo para vos, o sea, tenemos que problematizar la privacidad, digamos, lo privado, lo que es la sexualidad, tenemos que problematizarlo. Se nos prohíbe, y a partir de esta supuesta sexualidad se estructura la opresión de las mujeres. Como decía Nanda, o sea, nuestro sistema de placer sexual supremo, que es el clítoris, está, si bien conectado con la vagina, pero no coinciden, en cambio en los varones es el mismo, digamos, su pene es la manera de reproducirse y de no sé cómo llamarlo, es como súper difícil, pero bueno, de Tener laminar orgasmos. adentro tuyo, sí, de tener orgasmos, bueno, ahí está como nosotras tuvimos que acomodar nuestra sexualidad y adaptarla a su placer. Y esto lo puedes ver, estas mismas lógicas heterosexuales las puedes ver en un montón de mirar hacia un poquito adentro, o sea, las políticas que existen, no sé, de gestión menstrual, ¿cuáles son? Son profilácticos por todos lados, o sea, eso se promueve un montón, y las pastillas anticonceptivas, y que tiene que ver con una cuestión del cuidado de la reproducción, pero ¿por qué? O sea, ¿a qué apunta? Entonces, seguir como hilando fino por ahí, es importante que cuestionemos eso. No porque sea privado y sea personal, no lo podemos tocar, se presenta como intocable por ahí. Me parece que está bueno esto que traes, Pau, de lo privado,
porque yo recuerdo que en su momento, cuando empezó a haber una movida en contra de la violencia que antes se le llamaba violencia doméstica, que era la violencia que ejercían los varones hacia las mujeres con las que estaban casados dentro del hogar, el discurso que se escuchaba en el populus, en la gente, digamos, en la comunidad, era que eso era algo en lo que no había que meterse porque son asuntos de la vida privada de esas personas. Y esa mujer sabrá por qué, a pesar de todo eso, sigue al lado de ese hombre, ella es la que lo elige, ella tranquilamente se puede ir de ahí. Entonces, ¿para qué vamos a hacer toda una problematización de algo que en realidad esa mujer está eligiendo, ¿no? O ambos están eligiendo, no sé, hay distintas formas de justificarlo. Pero digo, está esa narrativa de que lo privado es algo que es eso, es privado, entonces no podemos nosotras hacer un análisis político ahí, porque nos estamos metiendo en la vida privada de alguien y eso está mal. Y en eso pasa lo mismo. Porque es como decir, mira, yo siento atracción por los hombres, a mí me gustan, a mí me generan placer, yo elijo esto, a mí nadie me está obligando, yo lo estoy eligiendo, entonces es mi vida privada y nadie se puede meter en lo que yo elijo y en lo que yo hago. Y en un punto es cierto, nadie se va a meter y te va a obligar a que dejes de hacer o de elegir o de sentir lo que sentís. Ahora, el análisis político se hace porque lo personal es político, porque eso de la vida privada, no por ser parte de tu vida privada o de tu vivencia íntima, no tiene un análisis político posible que nos conecta a todas las mujeres. No es eso que vos sentís porque vos lo sentís. Eso tiene relación con lo que a todas nos pasa, porque vivimos en un contexto con características determinadas que nos influyen, nos guste o no. Y no es casualidad que la mayoría de las mujeres sean o crean ser heterosexuales. Entonces ahí es donde nosotras decimos que hay algo político, porque hay algo a nivel estructural que está generando las condiciones para que las mujeres tengamos una predisposición a estar con el opresor. No nos tienen que llevar, no nos tienen que encadenar y llevar a la fuerza. Nosotras ya estamos programadas para romantizar y para erotizar el vínculo con el opresor. Esa es la heterosexualidad obligatoria, así a grandes rasgos, digamos. Y la idea también es que nosotras ahora en este directo vamos a tirar conceptos o vamos a hablarlo un poco por arriba porque no se puede profundizar del todo el tema en 1 o 2 horas, sino que digamos, nosotras dejamos un poquito abierta ahí la curiosidad y la duda para que después ustedes sigan leyendo o se sigan informando, aquellas que quizás no están tan interiorizadas, y espero que también entiendan eso. Nosotras no vamos a venir acá a resolver todas las dudas, obviamente, porque no existe eso, pero sí la propuesta es que nos animemos a indagar y también porque creemos que es necesario y urgente que empecemos a indagar. Y es ahora, no es después, no es algo que se posterga porque primero hay que solucionar otra cosa. Es algo que hay que empezar a motorizar ahora y es por todas nosotras. Yo quiero, Sofi, tal como tú estabas hablando, poner un poco de genealogía aquí, ¿no? Evidentemente la división de lo público y lo privado es en sí una herramienta patriarcal y yo quiero hablar de estas instituciones y de cómo la idea de que las mujeres nos vinculamos con los hombres por placer es completamente reciente. Hasta ahora las mujeres se vinculaban con los hombres por imposición. Hasta hace un poquito más, el matrimonio era, por supuesto, amor. Nunca se hablaba en esos conceptos de placer porque esto viene con el neoliberalismo, bueno, más bien con las políticas de la liberación sexual, ¿no? Entonces, la razón por la que una mujer estaba con el hombre en el matrimonio, en la vida privada, como tú decías, ¿no? Que la vida privada es al final como el hombre se ha repartido sus propiedades, o sea, la vida doméstica con la mujer es porque era su mujer y se había casado con ella para que fuera su propiedad privada, que no estuviera al acceso de otros hombres.
Esa es la división fundamental para las mujeres de lo público y lo privado, ¿no? Las mujeres teníamos nada de acceso a lo público, vamos teniendo. Entonces, el matrimonio en sí se tuvo que fomentar para las mujeres cuando las mujeres se les iba requiriendo o iban pudiendo tener capacidad de, de trabajo, de ganarse la vida de ciertas maneras, se impuso el discurso del amor romántico, ¿no? Para eso, para decir por qué. Porque ahí se iba una mujer a juntar con un hombre, cuando históricamente, hasta ese momento, simplemente los hombres se repartían a las mujeres. El padre casaba a la hija con quien considerase apropiado porque le daba la dote, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre la relación de las mujeres con los hombres ha sido una de subordinación, en tanto en que los hombres nos han oprimido. O sea, es que no es... parece que hay un montón de razones por las que las mujeres históricamente estaban apegadas a los hombres y un romanticismo, pero eso no es cierto. Eso no es verdad. Estos son narrativas actuales. Antes las motivaciones de las mujeres eran pues un buen marido que me dé esto, esto y esto, no es porque me atrae. O sea, además, la capacidad de que las mujeres se vinculen con hombres porque les atraigan también es súper reciente, porque siempre hemos sido nosotras el objeto de atracción, porque hemos sido la cosa que ellos han repartido. Hasta eso es muy reciente, la cosificación de los hombres y todo eso, el concebirlos desde lo atractivo que no son, es un discurso súper reciente y es un discurso que es para apuntalar esta narrativa de la orientación sexual, para darnos razones, ahora que tenemos más libertad en ciertos ámbitos, en ciertas partes del mundo, las mujeres, para darnos una razón así tan condicionada como en el mundo feliz, ¿no? Que tenemos, que nos han tenido que dar 10.000 mensajes por todas partes los vemos, para meternos la heterosexualidad, darnos esa razón para vincularnos con ellos, porque realmente, si miramos nuestra genealogía y miramos nuestra historia, vemos que esos espacios privados los han construido para tenernos como posesión, para que les demos hijos, para explotarnos. ¿Y por qué los seguimos manteniendo nosotras? ¿De dónde sale esa idea de que tenemos un deseo, una necesidad de qué? De un matrimonio con un hombre y darle hijos. O sea, todo es, si hacemos un análisis, vemos que es una idea que nos ronda y que nos tienen que meter, pero ya veis, con un montón de herramientas, con un montón de propaganda en absolutamente todos los ámbitos. Cuando tenemos 2 años ya nos están diciendo si tenemos novio, 2 años. Y todas las historias que nos cuentan con 2 años acaban casándose. Entonces, mujeres, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué historias nos han contado? ¿Y en qué realidad vivimos? ¿De qué nos están intentando convencer? Vamos a quitarnos la venda y vamos a echar un vistazo alrededor y darnos cuenta de todo lo que nos muestra el feminismo, como decías tú, Sofi, ¿no? Que no sé, que es toda esta realidad que se llama patriarcado y evidentemente, o bueno, no sé si tan evidentemente, pero haciendo un poco de análisis se ve que se subvierte por completo, te sales de esa heterorealidad que decía Janice Raymond, situándote en una existencia lésbica. Dejas detrás todas esas instituciones y pues puedes construir con mujeres una realidad que no es en un patriarcado opresor. Y nada, pues ya después de hacer ese análisis, no es que lo que quiero que quede claro es lo que si vemos en la historia de las mujeres, nunca se ha concebido a las mujeres como con esa atracción sexual y que condicionaba todo, ¿no? Ese impulso se ha asociado a ellos para justificar sus violaciones y todo eso, pero ese impulso hacia los hombres, eso es una historia nueva. Y eso no se corresponde cuando miramos un poco, se corresponde con lo que creemos que tenemos que presentar, ¿no? Todas estas narrativas del liberalismo sexual, que la mujer más moderna y más empoderada es la que cosifica o se autocosifica y es activa sexualmente como los hombres quieren que sea. Y todo esto es que es tan reciente. Yo creo que si miramos un poco atrás, simplemente décadas atrás, vemos que esto no es algo, no es algo, no es un hecho, es algo que está, como decía Paola,
hay, hay una matriz ahí imponiendo cómo nosotras lo estamos procesando, cómo nosotras estamos contemplando las cosas. Eso es una institución, algo que incide en cómo tú entiendes el mundo. Y esa es la heterosexualidad. Y bueno, y ya, si os parece, podemos dejar la intensidad feminista teórica que podría no parar, porque al final lo que nos sirve a las mujeres en el feminismo es pensar nuestra realidad, pero también vivir, ¿no? Vamos a hablar de esas experiencias que nos pueden acercar, no solo pensar, sino de cómo vivimos y qué nos muestra que es necesario salir de esa heterosexualidad y cómo lo podemos ir haciendo. Yo quería decir también, antes de pasar, que el coito también condiciona a las lesbianas, porque cuando estás en una sociedad bombardeada por el coito, tú tienes inseguridad, sobre todo yo tenía inseguridad en mis relaciones con mujeres, de si yo no era suficiente, de si a ellas les hacía falta un... Muy feminista y muy mayor, y con muchas cosas vividas, pero eso te come la cabeza, porque te están diciendo una y otra vez, y tú estás encontrándote con mujeres que tienen muy interiorizado que solamente van a ser feliz con un hombre. Y eso para una mujer que ama a otras mujeres es muy duro, ¿eh? O sea, os estoy hablando desde mi yo de 19, 20 años. Qué mal lo pasé, ¿no? Qué mal se pasa con esas narrativas de que aunque tú ves que los hombres no son la gran cosa, todas las mujeres a tu alrededor piensan otra cosa. Eso es un poco horrible. Están diciéndonos que repitamos algo, pero no sé qué. Os paso a la parte experiencial. Se te cortó recién un pedacito de lo que dijiste, se te trabó justo en el medio. Vaya, pues decía que como está esa imposición, ¿no? Por todas partes como lesbiana, eh, tú puedes ver a los hombres que no son gran cosa, pero las mujeres a tu alrededor, las mujeres a las que aman, a lo mejor no lo ven por esta imposición de la heterosexualidad. Entonces eso es muy duro. Eso es bastante, bastante duro, ver que las mujeres a las que tú amas no solo se van con tíos que no las tratan bien, sino que te hacen ver que una mujer nunca va a ser suficiente para ellas y la sociedad entera te lo dice, ¿no? Como que no somos válidas para amar. Y eso es una experiencia bastante dura y que, claro, si entiendes la existencia lésbica desde el feminismo, a lo mejor la ves menos, pero cuando no la entiendes desde ahí, te hace pasar cosas feas, cosas dolorosas, muy dolorosas. Mira, yo puedo hablar por ahí desde el otro lado, de haber estado del otro lado, porque me parece que eso es lo bueno y lo enriquecedor de hablar desde diferentes experiencias, porque a mí me pasó y yo esto lo he podido analizar y lo he podido entender realmente una vez que politicé. Y me ha pasado esto y también me gusta poderlo hablar para ver si otras les resuena o les ha pasado lo mismo, que es esto que vos decís, Ananda, como por ahí las mujeres que quizás están paradas desde la bisexualidad eh, y que se generan estas dinámicas. Yo lo que he escuchado mucho y que a mí también me ha pasado en mi experiencia en su momento es que las mujeres que se paran desde la bisexualidad lo que te plantean en la mayoría de los casos es que les gustan los hombres y las mujeres, pero que con los hombres sienten ese enganche más profundo, digamos, como que se enamoran, se compenetran, quieren estar, quieren formar pareja, quieren estabilizar. En cambio, con las mujeres es como una cuestión más de una noche, tener sexo, salir un tiempito, pero nunca mucho más que eso, o cuando podría llegar a ser un poco más que eso, ya aparece alguna figura masculina ahí a cortar esa posibilidad. Yo esto lo he visto muchísimo hablando con otras mujeres y también viviéndolo yo por mi parte y sintiendo ese vacío quizás
al estar con, que es muy triste y a mí me duele mucho tener que admitirlo y tener que plantearlo, pero es la realidad y es algo que yo hoy lo puedo ver con otros ojos y lo puedo dimensionar. En su momento no lo dimensionaba porque creía que era simplemente una cuestión de cómo funcionaba mi orientación sexual, ¿no? Otra vez las narrativas patriarcales. Pero yo no me sentía totalmente plena compartiendo con una mujer en esto de lo sexual o de lo, digamos, como esto de salir con una mujer o salir con un hombre. Que también es un poco ese encasillamiento, ¿no? De la pareja, la amistad, el chongo, la chonga, ¿no? Como, bueno, pero digo, cuando yo ponía en el mismo lugar a un hombre y a una mujer, el hombre pesaba más. Quizás en la amistad no, puede ser, pero en los otros ámbitos sí pesaba más. Y ahí es donde yo puedo analizar hoy en día que no es casualidad esa situación, que existe algo que es de orden, digamos, como cal y que estás incidiendo en mí y en lo que yo siento y en cómo yo percibo las cosas. Y me pasó también de tener experiencias con mujeres y de alguna manera dejarlas diluirse porque apareció algún que otro hombre que me llamó más la atención. Y eso es heterosexualidad obligatoria, y eso de bisexualidad no tiene nada porque es lesbofobia absoluta, y yo hoy lo puedo entender así. En su momento una cree que es simplemente, bueno, es lo que a mí me nace, es lo que a mí me gusta, cada persona tiene su orientación sexual, cada persona tiene sus preferencias, y no es así, esto es político, hay algo detrás de todo eso. Y como que pensé en eso, eres que de repente eh, viven desde su existencia lésbica y tienen que enfrentar, digamos, vínculos con otras mujeres que todavía priorizan a los varones y que digamos, esto repercute en cómo van a ver, en cómo van a tratar a la otra, ¿no? Y es muy doloroso porque es un daño muy grande que vos podés estar haciéndole a otra mujer sin ni siquiera ser tan consciente de eso. Pero bueno, no sé si se entendió la idea, pero me gusta como contrastar un poco ahí las experiencias de haber estado de un lado o del otro. Sí, se entendió genial. Yo quería aportar desde el lado, bueno, no viví esa bisexualidad en su momento, es como que, bueno, los dejé y los dejé. Pero eso, o sea, los intentos fallidos de cambiarlos, o sea, yo no mi novio es diferente, mi novio me entiende, él, por ejemplo, no tenemos coito, encontramos otras maneras de tener placer, como esta cuestión de siempre pedirle, bueno, encontramos otra pose donde yo no necesito, donde él no sé qué, entonces estamos todo el tiempo todas estas energías en cambiar nuestros vínculos con ellos y cambiarlos a ellos para ser feliz nosotras, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es empezar a ir un poquito más allá y movilizarnos hacia una vivencia un poquito más profunda con las mujeres, realmente. O sea, en mi caso fue a partir de ver mis vínculos con mis amigas y prestarle atención, pero hay algo que hablábamos con las chicas y es que no muchas mujeres viven la amistad con otras mujeres de una manera tan linda y tan profunda. Entonces, bueno, como también está ese desafío de pensarnos como personas sintientes, como pensantes, destruyendo ya, además de todas las cuestiones de la fe que las tenemos súper trabajadas, muchas feministas, bueno, ¿por qué no estamos pudiendo llegar a ese núcleo que entrelaza las otras instituciones? ¿Qué es lo que estamos queriendo ver ahí, digamos? O sea, ¿me explico? Sí, Me dio risa porque apareció Ananda. es que, perdón, era cuestión de vida o muerte porque el pajarito me estaba pillando ya desde hace rato y o le daba de comer o a lo mejor no estaba. Entonces, literalmente era cuestión de vida o muerte. Os digo, sí, estuvimos hablando de lo importante para entrar a una existencia lésbica, realmente no de que parece que
es lo que me preguntan siempre, ¿no? Yo sí, yo lo entiendo, yo no me quiero volver a relacionar con hombres si corto con mi novio, cosas así, me dicen muchísimo. O yo sí, me encantaría estar con mujeres, pero no me sale. Yo es que creo que el problema es ese. Yo creo que el patriarcado nos ha hecho tanto daño en no reconocernos a nosotras mismas como sujeto y no poder ver a la otra como sujeto digna de amar plenamente, ¿no? Yo es que, bueno, a ver si termino ya ese texto en el que hablo de 300.000 cosas, pero lo defino un poco como la existencia lésbica, como reconocer a las mujeres como dignas de ser plenamente amadas, ¿no? Y es que es muy difícil, ¿no? Y capaces de amar plenamente. Y es que las dos cosas nos cuesta verlas porque nos lo han vendido el amor como una cosa muy construida, como lo que decía Sofi, que siempre, pues, si te ves con el hombre siendo pareja, casándote, etcétera, todo eso es porque está construida la idea de la pareja, del matrimonio y todo eso, evidentemente, porque son instituciones de ellos, y está construida la idea de la vida, que cómo tiene que ser la vida de una mujer, desde esas narrativas patriarcales, ¿no? Nos lo están metiendo una y otra vez y ahí no entra el amor de verdad, el amor que es interrelacional, que es de tú a tú, que es de tu subjetividad con la subjetividad de otra persona, que yo no digo que no pueda darse con los hombres en algún aspecto, sí digo que es mucho más complicado que un hombre te reconozca a ti como en tu plenitud. Porque ya a las mujeres nos cuesta reconocernos, esto ya lo he hablado muchas veces, ya a las mujeres nos cuesta entender que somos un sujeto pleno por el condicionamiento que tenemos y tenemos conciencia, vivimos nuestra subjetividad. Se me ha cortado un poco, ¿no? He vuelto. Sí, igual yo te escuché, pero se cortó la imagen, pero te escuché lo que dijiste. Vale, que nosotras sí vivimos la subjetividad, nosotras tenemos contacto directo con que en realidad, pese a lo que nos diga el patriarcado, somos un sujeto y actuante y deseante también en muchos aspectos, aunque el deseo nos lo condicionen tanto, desde tan pronto. Y eso, si nos cuesta verlos a nosotras por cómo nos tienen de subordinadas y esperando un reconocimiento externo, como hablaba esta mañana yo, por ejemplo, en mis stories, ¿cómo vamos a esperar que un hombre, y de hecho vemos que los hombres no suelen reconocernos esa subjetividad, es mucho más difícil, pero es que si no somos capaces de reconocer esa subjetividad que nos cuesta tanto a nosotras en la otra, en verla como ese sujeto pleno, es que es eso, al final el problema, considero yo, no es que no rechacemos a los hombres, los podéis rechazar de 10.000 formas, pero esa no es la motivación de la existencia lésbica. La motivación de la existencia lésbica es la capacidad de reconocer a las mujeres y de encontrarte a ti como mujer capaz de construir con otras mujeres y darle un valor a esas mujeres y a tus relaciones con ellas. Es que además tiene un valor que ya os digo que no se puede encontrar en los hombres porque vivimos una existencia muy distinta, sobre todo en un patriarcado. El valor de una mujer y hay que aprender a valorarlo. Es que además como feministas me parece fundamental y como mujeres me parece fundamental porque nos estamos depreciando, ¿no? O despreciando una y otra vez y eso es lo que nos hace al final pues mantenernos en relaciones que son dañinas para nosotras. Si no estuviera ese desprecio no nos mantendríamos en esas situaciones de unirnos con el opresor incluso sabiéndolo, ¿no? Es como sigo ahí, pero lo sé, pero sigo ahí. Y es como, ¿pero por qué lo hago? Si sé que no me va bien y a todos los plazos veo que no es lo que quiero, ¿por qué sigo ahí? Pues porque está ese desprecio, por desgracia, propio y a las mujeres, a las demás mujeres. Y yo lo entiendo, ¿eh? Es complicado aprender a verse de otra manera y ver a las demás de otra manera. Pero vale tantísimo la pena poder reconocer a las mujeres que realmente, bueno, somos feministas y somos feministas lésbicas. Creemos que ahí es donde está la construcción de otro mundo posible en absolutamente todos los aspectos. Ahí es donde
todo, todo. Por lo menos así lo veo y lo vivo yo. Está esa posibilidad y yo, mi existencia, mira que tengo una existencia dura, pero su plenitud y lo que la hace estar en espiral, como decía Daily, ser algo ascendente que me lleva a más, es la relación con las mujeres. Es una fuente de valor infinito y yo lo vivo así y creo que es muy importante que empecemos a reconocer esa fuente y acercarnos a ella. Ahí preguntan si va a quedar guardado el vivo y sí, va a quedar guardado en el Instagram de Ananda. Yo quería aportar algo a lo que decías, porque me siento muy reflejada y me pasó en mi proceso que yo de alguna manera tuve como que fui descubriendo de qué se trataba en la misma vivencia con el tiempo y con mucho sufrimiento de por medio y al mismo tiempo mucha satisfacción, porque eso es lo que sucede cuando uno hace esos cambios tan profundos. Que por un lado es que una primero cuando se empieza a animar a dejar la heterosexualidad, suceden varias cosas y están relacionadas con esto que Ananda comenta, que es que una dice, no voy a estar más con hombres por todos los motivos que ya sabemos que tienen que ver con que son el opresor, y ahora de alguna manera hay que llenar ese vacío que una siente que queda y recurrís a las mujeres. Pero ahí sucede algo que es un gran problema, lamentablemente, y es que muchas veces ponemos a las mujeres en un lugar que es un lugar misógino y que es un lugar en donde ellas tienen que de alguna manera llenar ese vacío que nosotras entendemos como vacío en ese momento, y aparecen un montón de situaciones de hostilidad entre nosotras que son muy peligrosas, y que por eso a mí me parece que está bueno cuando una empieza a interiorizarse en esto, entender que hay dos cosas. Por un lado, el abandono a la heterosexualidad en todos los aspectos posibles, y por otro lado, porque no termina ahí, no termina en eso, bueno, abandono a los hombres, fin de la historia. Esa es una parte necesaria para llegar a la siguiente parte, que es aprender a amar a las otras y por ende amarte a vos misma. Y esto suena por ahí un poco... Suena raro decirlo así porque parece como muy hippie o muy cursi, pero no va por ahí, es político. Es esto que decía Ananda, de que no percibimos a la otra como una persona plena, porque ni siquiera nos percibimos a nosotras mismas como personas plenas. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que nosotras podamos seguir en la heterosexualidad sin sentir mucha contradicción, porque hasta que nosotras no podamos dimensionar nuestra propia humanidad, no nos vamos a sentir tan incómodas con ellos, porque es esa la dinámica. Bueno, supongo que Pau va a volver. Sí, pero Sofi, vamos a ir cerrándolo, porque no sé cuándo lo hemos empezado, ¿te parece? Para que se quede guardado. Yo estoy teniendo muchos cortes, sí. Espero que no se quede guardado como lo estoy recibiendo yo, porque si se queda guardado como lo estoy recibiendo yo, qué desgracia, porque está siendo maravilloso, vamos. Pero bueno, aún así con todo va a estar bien. Pao, vamos a cerrar y ahora entremos de nuevo. Chicas, muchas gracias por estar con nosotras. Sois muchas para como estamos. Hoy en España sé que valéis poquitas. Ahora mismo volvemos y seguimos hablando de este tema, que nos quedan 1000 cosas. Así que nada, ahora volvemos. Ok. Ahora volvemos.